Bienvenidos a un nuevo capítulo de la entrevista por las pantallas de Vive Chile Antofagasta. En esta oportunidad nos visita la diputada por el cuarto distrito, Paulina Núñez. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Constanza, muchas gracias por la invitación. También un cariñoso saludo a los antofagastinos, que hace ratito no veníamos y con todas las pilas recargadas y puestas para empezar este año que va a ser de mucho trabajo. Exactamente, comenzamos marzo y hay varios proyectos que sin duda urgen, sobre todo lo que respecta a lo que ha estado pasando en los últimos días en nuestra ciudad de Antofagasta, que tiene que ver precisamente con la migración. Recordemos este duro enfrentamiento también que protagonizaron chilenos y colombianos el día domingo en el balneario. De ahí también hay novedad referente precisamente a esta actualización de la ley de migración, que sin duda Antofagasta sería una de las más beneficiadas también con la actualización de esta. Así es, a ver, nosotros durante el año 2015 estuvimos trabajando con propuestas en materia de cómo modificábamos la ley de migración, ingresamos algunos proyectos además que no eran directamente modificaciones a la ley de migración, pero sí que decían relación, por ejemplo, en materias delictuales, cuando eran cometidos con extranjeros, pero lo más importante es entender que ya llegó el plazo para el Ejecutivo, porque estas son iniciativas exclusivas de la Presidenta de la República, el presentar este proyecto, que es marzo, para que ingrese este proyecto, y la verdad es que han ido avanzando en los tiempos que al menos se han comprometido. Esta propuesta de la que hablo, que preparamos junto al senador Alejandro Guillén, la entregamos en La Moneda, la entregamos también al director nacional de Extranjería, Rodrigo Sandoval, y él se ha comunicado con nosotros para contarnos que los próximos días va a estar en el Congreso, la próxima semana en forma específica, para que vayamos conversando cómo estas propuestas ingresan directamente en el proyecto del Ejecutivo. Algunas que conversamos hoy en la mañana están ya incorporadas y de una u otra forma, ¿cierto?, nos dejan relativamente tranquilos, y otras tantas que las estamos echando de menos. Así que vamos a ver si lo logramos ingresar junto con el proyecto del Ejecutivo o directamente, ¿cierto?, ingresamos modificaciones, indicaciones cuando ya parta, pero el Ejecutivo está comprometido y entiendo que así están avanzando los plazos según lo que nos ha transmitido, ¿cierto?, el director nacional de Extranjería, que en las próximas semanas estaría ingresando esta nueva ley de migración, esta nueva ley de extranjería, y por supuesto que nosotros queremos que venga con mayor control. Diputada, en ese sentido también a través de lo que fue precisamente la contingencia de los últimos días, pero sin duda que el proceso migratorio no solamente ha afectado a la región de Antofagasta, vemos que en otras regiones del país también ya se comienza a sentir más también ahí la relevancia de poder ir avanzando precisamente en esta nueva ley. Sí, pero yo siento, Constanza, que nosotros, y sobre todo los que estamos ocupando un cargo en el Parlamento, no tanto incluso intendentes, gobernadores, seremi, alcaldesas, sino que los que estamos siendo la voz de la región directamente donde se toman las decisiones, donde se aprueban los proyectos que hay en el Congreso, tenemos que tener una ardua tarea respecto a instalar este tema, porque hoy día en Santiago la agenda se la está comiendo, ¿cierto?, la reforma laboral, distintos proyectos que le han puesto urgencia el gobierno, y por eso queremos que cuando ingrese este proyecto, primero el gobierno le ponga urgencia. Poniendo la urgencia a este proyecto, lógicamente que los plazos legislativos avanzan más rápido, y que entendamos que además la urgencia es tal para todo el país, como tú dices, porque tenemos una ley de la década del 70, 1975 exactamente, y hoy día además, no solo en Antofagasta, sino que en otras regiones también hay una necesidad importante de contar con una nueva ley de migración. Pero también lo que es importante es entender que esta ley, si bien viene a regular ingresos, visas, controles, ¿cierto?, no define políticas públicas, por ejemplo, en materia de vivienda, de salud, de educación, que es una realidad de la que hay que hacerse cargo. Nosotros no podemos decir, le vamos a cerrar las puertas en materia de salud, de educación, de vivienda a los extranjeros, porque sí hay una realidad y hay que regularla. Y lo peor que podría pasar, lo peor que podría ocurrir, es que no recogiéramos esa realidad y, por ejemplo, en cuanto a recursos, llegara para los que, por decirlo de alguna forma, para los chilenos solamente. O sea, hay que tener una brecha entendiendo que acá hay una población extranjera importante y hay que responder. ¿Y cómo se puede también ir apaleando precisamente ese tema? Porque vemos que la mayor cantidad de las personas que viven en campamento, o gran parte de ella, precisamente es extranjera también, que es lo que se ha visto que ha aumentado bastante. A ver, lo primero que hay que ver es quiénes son esos extranjeros. Hoy día nosotros, Constanza, como chilenos, incluso nuestro Estado, no sabe quién ingresa al país. Nosotros no tenemos idea de quién está ingresando a nuestra casa. Y eso hay que zanjarlo a través de una coordinación, que es una de las propuestas que viene en este proyecto entre las distintas policías y actores relevantes, y por supuesto después de entender quiénes están en forma legal o obtuvieron su visa en su país de origen, que también es una de las propuestas que queremos hacer. O sea, no que vengan a hacer sus papeles acá, sino que sepamos a qué vienen, pero esa definición se entregue, ¿cierto?, y se le dé el visto bueno en sus países de origen, y ya con ese conocimiento puedan ingresar, ya sea con una visa de trabajo, una de turista, una de para estudiantes, en fin. ¿Por qué? Porque muchas personas que hoy día, muchos extranjeros que vienen en campamento, están en forma ilegal. Y por eso hay que entender también que la regulación de ellos mismos va a ir definiendo o solucionando estos temas.
Por eso también hay que entender que incluso hemos planteado una especie como de cuota por región respecto al ingreso extranjero. El país es uno solo, lógicamente, además somos un Estado unitario, pero sabemos que hay regiones donde ya la cosa ha ido en aumento y ya ni siquiera los servicios, ¿cierto?, dan respuesta. Por eso es importante decir, bueno, si queremos potenciar nuestro país desde el punto de vista incluso de la migración, hay tantas otras ciudades que a lo mejor sí requieren mano de obra, servicios, en fin. Podemos ahora también hablar de otro tema bastante importante que ha sido la contaminación en la ciudad de Antofagasta. Durante esta semana se dio a conocer los resultados de 4 estaciones de monitoreo que instaló precisamente la Seremía de Medio Ambiente, donde una de ellas, precisamente la que está ubicada en el edificio del MOP, fue la que arrojó la mayor cantidad de material particular sedimentado presente precisamente en ese sector. ¿Existe preocupación en la población referente a qué se va a ir realizando a medida que van pasando los meses, con medidas también concretas para ir, por supuesto, mitigando la contaminación presente actualmente? Yo no sé, Constanza, qué le falta al Estado, porque de verdad vamos a hablar además de los gobiernos transversalmente y históricamente, para darse cuenta que en el sector aledaño al puerto hay contaminación presente e importante. Es importante, sí, tener claro que hay que tener estas estaciones de monitoreo permanente, porque uno tiene que ir midiendo para ir tomando también medidas, soluciones, ¿cierto?, y como país. Pero nosotros, primero, ayer incluso dimos cuenta en la sala de la Cámara de Diputados del informe de la Comisión Investigadora, se vota el próximo jueves y, por supuesto, además hemos ido avanzando en paralelo con proyectos de leyes que vienen tanto a prevenir como a dar una respuesta una vez que ya se ha producido una contaminación. Y en este caso hemos ya acumulado 2 proyectos, uno que ha presentado el diputado Marco Espinosa, otro que he presentado yo, y cada uno patrocinado con distintos parlamentarios en forma transversal también, en donde lo primero que vamos a hacer es prohibir los camiones encarpados y que obviamente el transporte de este concentrado de cobre sea en forma hermética y no solo, ¿cierto?, por vías concurridas, digamos, de nuestra zona. Y eso es vital, porque si bien hoy día ni siquiera los proyectos de transporte tienen la obligación de someterse a la Comisión Regional de Medio Ambiente, y eso trae de la mano que la superintendencia no tiene la capacidad de fiscalizar porque no hay ninguna resolución de calificación ambiental. Ese es uno de los principales fuentes de contaminación que nosotros investigamos además en esta instancia en la comisión, que producen estos resultados, por ejemplo, como la estación de monitoreo. Entonces, sí, celebro que haya una estación de monitoreo permanente y constante y espero que no parta esta cuestión como los semáforos, o sea, funcionaron para la foto y después nunca más tuvimos resultados. Pero también creo que es importante entender que entregando estos números, ¿cierto?, al gobierno, ellos tomen medidas, porque si no, lamentablemente va a ocurrir lo mismo que ocurrió con los exámenes de los pequeños de los jardines que estaban al frente del puerto. Se le entrega el resultado y de ahí nadie se hace cargo. Y por eso el otro proyecto es el proyecto de reparación a las personas. Cuando ya fueron contaminadas, que contamina paga. Lo hemos definido así a grandes rasgos para que se pueda entender. Sí, bastante preocupados también estaban precisamente los apoderados de Jardín Semillita en esta manifestación que hubo este día jueves en las afueras de Intendencia referente precisamente a este tema. Otro tema también que está en la contingencia, muy relacionado con lo que está pasando actualmente en el área laboral de nuestra región de Antofagasta. Hemos visto una gran cantidad de despidos en el último tiempo en el sector minero. Sabemos que hay una crisis económica que ha afectado específicamente a nuestra región, pero se está viendo la reforma laboral, que era uno de los proyectos que estaba pendiente, que se pensaba si iba a comenzar a conversar o a discutir en el mes de enero y vaya a ser ya durante este mes. Existen algunas versiones un poco que están algunas opuestas referente precisamente a lo que pretende presentar precisamente el gobierno, esta propuesta de la reforma laboral, y que también tiene preocupadas a las personas que trabajan precisamente en el área minera. Constanza, las cosas no son casualidad, ni menos cuando el desempleo aumenta, ¿cierto? O cuando el país va en retroceso, creciendo en un 2%, cuando un par de años atrás crecíamos al 6%, por lo tanto no se generan empleos, se pierden los que hoy día están en manos de los chilenos, y todo esto no es casualidad, insisto. Yo creo que este gobierno le ha hecho mal a Chile, creo que la Presidenta de la República, en su porfía de sacar su programa adelante, no se da cuenta que estas reformas estructurales le están haciendo mal al país, y una de las más importantes precisamente esta reforma laboral, porque produce incertidumbre, porque al final las empresas agarran sus inversiones y se van a otro país. Estamos hablando además de grandes actividades económicas que pueden ejecutarse en Chile, en el caso de la minería, como en Perú, por ejemplo, que es el país que, entre comillas, se ha visto beneficiado, ¿cierto?, con la incertidumbre que ha reinado estos 2 años en nuestro país. Y hoy día, además, insisto, con una porfía de sacar a como dé lugar reformas en donde no solamente nosotros desde la oposición estamos criticando, ingresando indicaciones, sino que ellos mismos nos han puesto de acuerdo en cómo quieren que salgan determinadas reformas como la del trabajo. Hemos escuchado la democracia cristiana, que por lo demás
a veces mucho ruido y pocas nueces. Al final terminan reclamando en los medios de comunicación, pero al momento de votar votan igual que el Partido Comunista. Y eso no le hace bien a una coalición, porque en una coalición además donde hay tantos partidos, uno espera que al menos estas visiones más objetivas, ¿cierto?, más realistas, se puedan anteponer ante aquellas que son ideológicas y sesgadas. Y esta reforma se ha detenido principalmente por el tema del reemplazo en huelga. Al gobierno, sí, en digámosle huelga, no fue una huelga, pero la huelga, el registro civil, ¿verdad?, estamento público, el día 2, cuando ya vieron que había un caos en las filas y en tantos chilenos que requería hacer trámite, reemplazaron ellos mismos con funcionarios de gobierno interior, de las gobernaciones de las regiones, en fin, ¿cierto?, con otros funcionarios públicos. Se dieron cuenta que efectivamente hay actividades que no pueden parar, más allá de la huelga que se esté llevando a cabo, o hay trabajadores que no quieren someterse a una huelga y quieren seguir trabajando, por ejemplo. Entonces, ese ha sido el punto más crítico, y yo espero sinceramente no solo que se pongan de acuerdo esta semana que viene en el Senado, porque todavía está en el Senado ese proyecto, sino que también la reforma laboral, Constanza, sea una muestra de una vez por todo este gobierno que recién está a la mitad, que lamentablemente todavía está a la mitad, y podamos enmendar el rumbo para que no sigamos perdiendo empleo, entre otras tantas consecuencias de cuando un gobierno se maneja en forma mala y con incertidumbre. Diputada, estamos en un año de elecciones, precisamente en el mes de octubre vamos a tener renovación de lo que tiene que ver con las elecciones municipales. Contarnos un poco referente al escenario precisamente en nuestra ciudad de Antofagasta, que todavía está algo difuso. Nosotros lo tenemos bien claro, es verdad. Sí, está bien, es algo difuso. No solamente tenemos elecciones de alcalde, también de concejales, que es importante porque actúan como órgano fiscalizador, ¿cierto?, a los distintos alcaldes que logren salir electo. Bueno, lo primero, contar que este año vamos a tener primarias, vinculantes, es decir, obligatorias. El que gane esa primaria obviamente es el candidato final, y los otros tantos, ¿cierto?, hasta ahí llegó su carrera, y eso a nivel de todo el país y en nuestra región. Nosotros en la región de Antofagasta, y especialmente en la capital regional que es Antofagasta, tenemos un candidato como Chile Vamos, que es nuestro conglomerado de oposición, que es Manuel Rojas, el exdiputado que todos conocen, ¿cierto? Y en eso estamos de acuerdo en que vamos a trabajar todos para que sea el próximo alcalde por Antofagasta. Yo creo, no solamente porque la gente le tiene un tremendo cariño, reconoce también su trabajo, bueno, obviamente es de la zona y además sabe trabajar en equipo, que nos va a ir bien en eso, pero por supuesto que hay que asumir también que hoy día hay una alcaldesa en ejercicio que en ese minuto sale también con votos, ¿cierto?, de la derecha, aunque ella reniegue de qué sectores, habiendo sido incluso cierto seremi del gobierno del presidente Piñera, pero que hoy día esperamos también poder avanzar en esa candidatura de Manuel Rojas para que o sea el único candidato de nuestro sector, o bueno, si las cosas sean así, habrá que enfrentar la elección como venga, y esperando, ¿cierto?, contar con la confianza de todos los antofagastinos. Y referente a los concejales también, precisamente, que tenemos que renovar durante este año. Bueno, nosotros como Chile vamos a ir en listas solos o independientes o por partidos, si es que lo queremos definir de esa forma, es decir, Renovación Nacional, que además yo soy vicepresidenta nacional de nuestro partido, va a llevar una lista única de candidatos. En elecciones anteriores hemos ido en conjunto con la UDI, por ejemplo, o con distintos partidos más pequeños cuando hemos hecho acuerdos de coalición o pactos electorales. En este caso vamos a llevar 10 candidatos a la papeleta para el Consejo Municipal, y de la misma forma va a asumir esta elección la UDI y además dos partidos que ya están dentro de nuestro bloque, que son el PRI y Evópoli, o Evolución Política, que además entiendo están trabajando en lo suyo. Lo importante de esto es que ojalá estos 30 candidatos al menos, ¿cierto?, trabajen todos por un candidato único, es la definición que hemos hecho en todo Chile, a efecto de que podamos obviamente ir rescatando municipios importantes, y en este caso nuestra capital regional. Diputada, quisiéramos agradecerle por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en sus casas en un nuevo capítulo de la entrevista por las pantallas de Vive Chile Antofagasta. Chícalo.